A continuación, Minuto a Minuto. Porque hay noticias que trascienden en el tiempo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, coordinador general de noticias de Central de Radios en Noticias Reloj y Noticias Monumental. Hoy en representación de nuestra directora, doña Michelle Mitchell. Nos acompaña esta tarde aquí en este programa de profundidad Minuto a Minuto Juan Carlos Ferré, analista penal y catedrático también de la Universidad de Huelva en España, para hablar de un tema que lamentablemente se volvió noticia prácticamente todos los días en Costa Rica y en muchas partes del mundo, el caso de las víctimas de delitos prácticamente en todo el planeta, de crimen organizado y las políticas que puedan adoptar los estados. Hoy, lamentablemente, en medio de una información costarricense que salió esta mañana aquí en nuestro país, un grupo de 4 personas asaltaron hoy una bodega de la Policía de Tránsito donde estaban unas armas de paso recién compradas. 383 armas de fuego estaban guardadas en este lugar en remodelación, vigiladas solamente por 2 oficiales de seguridad privada. De esas 215 armas fueron robadas y además de chalecos antibalas, uniformes de la Policía de Tránsito y otras, que ha generado una alerta del organismo de investigación judicial. Está en este momento a cargo de las indagaciones en el caso, pero también se ha sumado, por tratarse del arsenal del Estado, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, como parte también de la persecución que pueda realizarse en los próximos minutos, y ojalá aparezcan estas armas evidentemente robadas esta mañana por el crimen organizado. Don Juan Carlos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro país y bienvenido a los micrófonos de Noticias Reloj. Y tal vez si empezamos por un balance general de la situación de las víctimas en el mundo, en este siglo donde se vive prácticamente hechos de delincuencia cada hora y cada minuto en el mundo, don Juan Carlos. Bien, buenas tardes en primer lugar, y por supuesto muchísimas gracias por recibirme en este país tan maravilloso. Le digo, bueno, vamos a ver, el tema de las víctimas es un problema importante, grave, en el sentido de que, bueno, estos aspectos hay que interpretarlos en una clave histórica, hay que saber por qué están las víctimas donde están y qué ha pasado a lo largo de la historia y cómo trata el derecho penal a las víctimas. Pero yo quiero decir una cosa previa muy importante. Claro. En este momento todos podemos ser autores o víctimas de un delito. ¿Qué significa? Claro, yo me planteo a mí mismo, yo no voy a ser autor de ningún delito, no he pensado matar a nadie ni delinquir, pero mañana me puedo distraer con el coche, atropellar un peatón y terminar condenado por un homicidio imprudente. Y es algo que nadie en este mundo puede decir que está libre y decir, mire, que yo no conduzco. Bueno, mire, es que la señora puede dejar la maceta mal colocada en el balcón de su casa y mata al peatón por un golpe de viento, y hay una responsabilidad y hay un homicidio imprudente. Esto supone entonces que, por supuesto, tanto podemos ser autores como podemos ser víctimas, con lo cual, y es más fácil tal vez que seamos víctimas que autores, pues posiblemente, pero todo esto está marcado por el derecho, por una serie de relaciones que tienen que preservar garantías de los sujetos, tanto de los autores como de las víctimas. Cuando nosotros somos autores de un delito, insisto que podemos serlo, no es una cuestión extraordinaria el poder llegar a una situación tal vez no deseada, pero que nos vivamos en nuestras propias carnes, le vamos a exigir al Estado que nos dé unas ciertas garantías, que no nos imputen tal vez 5 atropellos mortales cuando hemos cometido solo uno. De la misma forma, la víctima va a exigir que se le reconozca su papel, que se le reconozca su rol, que se le respete y que se le otorguen una serie de derechos. Ese es el punto de partida esencial. ¿Qué ocurre? Nosotros, los penalistas, hemos visto en esta evolución donde las relaciones en el delito siempre se han trazado entre el Estado y el delincuente. Es decir, es el fiscal y es el acusado. Y es la víctima que pasa por ahí solo como testigo, en un papel secundario, nunca ha estado en un papel central dentro del proceso. Incluso puede actuar en el proceso, puede presentarse como querellante o en un papel procesal. Sin embargo, nunca se le ha tenido mucho en cuenta. Es decir, el fiscal llevaba la voz cantante y difícilmente, si el fiscal pide una absolución, se la vayan a dar. Es decir, esta es la realidad de la Administración de Justicia desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué motivo? Bueno, porque se
se ha estructurado un derecho penal en esa relación Estado-individuo. Es decir, que hay dos sujetos, Estado representado por el fiscal y el individuo, con el acusado, con su abogado, representan el juego o la obra que se representa ante la Administración de Justicia. Ahora bien, en este contexto, ¿qué pasa con la víctima? La víctima se la ha dejado de lado, y esto es algo muy frecuente, que la víctima dice, bueno, si está representada por el fiscal, ¿para qué la queremos allí? Estorba, molesta, ¿qué más quiere, no? Que el Estado le vaya a resolver el problema de una forma impersonal, que el Estado resuelva las cosas de una forma impersonal. Ahora bien, esta es la tradición, y así se ha escrito la historia de la victimología, incluso hasta épocas bastante recientes. ¿Qué ocurre? Bueno, el papel de la víctima aparentemente pues estaba cubierto por el fiscal, pero no está todo cubierto por el fiscal, porque el fiscal no le transmite a la víctima, digamos, una emoción, ni le transmite un sentimiento, ni le transmite una solución a su drama personal, porque sí lo está viviendo. Es todo automático. Fiscal, acusación, juez, prisión y se acabó. Y ese esquema es lo que de alguna forma se está rompiendo, y yo quiero decir y quiero aclarar cómo se está rompiendo. Bueno, para empezar, estamos viviendo procesos de victimización muy importantes a nivel mundial, con víctimas indiscriminadas, con atentados que se han visto a nivel mundial, el terrorismo indiscriminado, poner la bomba y se va y muere muchísima gente, o cae un avión, o se producen circunstancias donde ya llegamos al convencimiento que víctima también puede ser cualquiera. En algunos casos hay víctimas que están hasta cierto punto relacionadas con el autor del delito, ese papel y ese rol está marcado y existen posibilidades de que se produzca ese resultado, y otras que son indiscriminadas. Un tiro por la calle, pues un peatón que pasaba por allí, pues resulta alcanzado y muerto en el acto. Nos encontramos entonces también con una evidente violencia que se vive en la comunidad o en las sociedades a nivel mundial. La violencia está en Estados Unidos, la violencia está en América Latina, por supuesto, y está en Europa también. Hay violencia, cada vez más violencia. Entonces la pregunta o la tentación es decir, bueno, vamos a ver, vamos a colocar a las víctimas en un papel preponderante y que dirijan de alguna forma el procedimiento y que consigan su sed de venganza. Error. No se trata de eso. Y no se debe tratar de eso. Si vamos por ese camino, vamos mal enfocados y mal dirigidos. Esto quiere decir que todas las garantías que se han ido trazando a lo largo del tiempo para los imputados, lo que se llama el derecho penal garantista, lo que se llama la presunción de inocencia, el indubio pro reo, la no obligación de declarar contra sí mismo, el derecho a tener un abogado, si no se lo puede pagar, pues se lo tiene que proporcionar gratuitamente el Estado a través del medio que se considere correspondiente. Esos son parte importantísima del Estado de Derecho. Si nosotros renunciamos a eso, renunciamos al Estado de Derecho. Cuando el Estado que directamente juzga y aplica las penas sin garantías es lo que conocemos como un Estado totalitario. El Estado de Derecho tiene sus defectos, pero es el Estado que nos hemos dado. Y ese Estado requiere para el imputado una serie de garantías, las que he dicho, y muchas otras. El juicio justo, el principio de legalidad, penales y procesales. Pero, y uno dirá, claro, con tantos derechos y tantas garantías, todos los posibles acusados están en la cárcel. Eso no es cierto. Hay mucha gente en la cárcel, esa es la realidad. Hay mucha gente en la cárcel, hay mucha gente que cumple condena y mucha gente condenada por los delitos que comete. Presupuesto, el delincuente. Y ahora nos encontramos con la víctima. La víctima olvidada reclama un papel en todo esto. Entonces, preguntamos, ¿cuál es el papel que reclama? El papel que reclama va en muchas direcciones. En primer lugar, en lo que se llama la victimización primaria, cuando se produce el delito, en todo ese momento crucial, terrible, porque nadie va a discutir que la víctima pasa por un momento terrible cuando le ha pasado lo que le ha pasado, o ha perdido un familiar directo, del que depende económicamente, o bien ha sufrido una violación, o una agresión, o una violencia doméstica, o no sé, una privación de libertad, lo que sea. Ha sido dramático, nadie lo discute. ¿Y antes qué pasaba? Bueno, mire, nadie le hacía ni caso, llegaba y se le interrogaba como casi al mismo nivel que el delincuente, y el fiscal le trataba como un objeto, y el abogado, como quería salvar a su cliente, los llevaba a los interrogatorios y les hacía someter a un careo y les hacía someter a unas vejaciones, si se quiere, que sumaban esa victimización primaria, además una victimización secundaria. Es decir, además de todo lo que había sufrido, seguía sufriendo a lo largo del proceso, y era otra persona casi responsable de haber hecho lo malo, ¿no? Se le transmitía esa sensación. Se le obligaba a ir a declarar, y si yo no puedo declarar, o no quiero ver más a mi violador en mi vida, ¿por qué me obligan a ir y tener que verle cara a cara? No se había estructurado un mecanismo de dar dignidad y derechos fundamentales a la víctima también, para que pueda decidir, para que se sienta segura, para que pueda ir a los tribunales de justicia
y declarar a través de un cristal opaco, y que se diga lo que diga, pero no tenga que someterse otra vez a toda una situación que no quiere revivir. Y además, por un lado, lo que es la víctima en el proceso, que se la pueda escuchar, que pueda reclamar, y por otro lado, en algunos casos importantes, que la víctima pueda recibir una indemnización que debería provenir del Estado, y por supuesto, esto no se puede generalizar a todos los delitos del marco delito, porque claro, si cada sustracción, hurto, descuido, despiste que tenemos patrimonial, el Estado nos va a resolver el problema, evidentemente es impensable, porque el Estado quebraría económicamente si tiene que solventar todos los delitos patrimoniales que se producen. Entonces, hay un catálogo de delitos importantísimo en cuanto a su gravedad. Me refiero a delitos violentos, con pérdida de vidas, es decir, o con lesiones gravísimas, o delitos sexuales, o la violencia de género, que es algo terrible, es una lacra que vive la sociedad contemporánea, donde yo creo, no creo yo, bueno, en general muchos lo dicen, que hay una cierta corresponsabilidad de la sociedad. En esos delitos tan graves, delitos tan violentos, tan terribles, ¿no?, la sociedad tiene una cierta responsabilidad. No la tiene en el sentido de que ha impulsado al autor del delito a cometerla, pero sí la tiene en que de los fondos públicos, de los impuestos, tendría que haber una partida para en esos casos lograr, por una parte, una indemnización, si es que evidentemente no se consigue la indemnización por parte del autor del delito. ¿Qué quiere decir esto? El autor del delito normalmente es insolvente, y si no es insolvente, provoca su insolvencia y se coloca en una situación donde nadie responde y nadie termina indemnizando. Y por otro lado, faltaba históricamente una cierta estrategia social por parte del Estado, prestada directamente o a través de asociaciones, fundaciones de víctimas, que también tienen un papel fundamental en todo esto, en el que podían prestar directamente ayuda a estas personas en varias direcciones. La primera es asistencia elemental, lo que puede ser la asistencia urgente, recibir a la persona cuando acaba de sufrir esa vejación o ese delito, y estar con él o con ella, y darle ayuda psicológica, y decirle los pasos jurídicos que tiene que dar, y darle una cierta confianza, y decirle no estás sola en el mundo, para empezar, porque creo que es la primera sensación. Y tal vez el entorno familiar de la víctima del delito no sabe cómo tratar esos temas, y entonces tienen que ser expertos, especialistas. Asistencia a la víctima de delitos. ¿De qué delitos? Delitos violentos, homicidios, violaciones, agresiones, no todos, delitos de violencia doméstica o de género. Ese es el catálogo de delitos donde hay que ayudar. Y luego incentivar o crear entonces una serie de mecanismos, si esa persona quiere intervenir en el proceso, que lo haga, por supuesto. Tiene derecho a muchas cosas, y a veces no es necesario que la víctima reciba grandes indemnizaciones, o no, por lo menos querrá recibir lo justo si le corresponde, pues que lo reciba. Pero a veces también le interesa pues recibir una disculpa, una declaración pública de lo que se ha hecho está mal hecho. Es decir, que estamos pasando no solo por lo puramente material, sino también por aspectos emotivos de la víctima que quieren ser resarcidos y recuperados. Eso es más o menos el primer planteamiento. Yo puedo abrirme aquí a varias líneas y acuerdos y circunstancias jurídicas sobre cómo se puede ir llevando todo esto, o bueno, opiniones al respecto. Con base en lo que usted nos ha comentado, y sabiendo, como lo comentábamos antes de ingresar al aire, que usted no es un experto en lo que ha pasado en Costa Rica, pero me interesaría comentarle algunos aspectos de lo que ha ocurrido aquí, con el fin de iluminarlos, digamos, tal vez de alguna forma, con los conceptos que usted nos trae. El primero que me llamó la atención es precisamente el tema de la indemnización del Estado. El Estado como tal y el gobierno costarricense ha admitido en los últimos años, por ejemplo, que hay un atraso de unos 10 años en la inversión en seguridad. Digamos, el mismo gobierno lo ha admitido en la cartera de seguridad pública, en justicia, que administra las cárceles en Costa Rica, en la policía judicial, que es la que investiga de manera posterior a que se comete el delito, por parte del Ministerio Público. Estos elementos del Estado admitiendo frente a sus ciudadanos un atraso por falta de recursos a la hora de implementar medidas de seguridad y seguridad de prevención, podría provocar, o ha provocado en algunas partes del mundo, esta novedad de que el Estado también admita su cuota de responsabilidad e indemnice a las víctimas. Yo creo que son cosas que son perfectamente compatibles. Inyectar dinero para seguridad, inyectar dinero en cárcel, inyectar dinero en la administración de justicia y inyectar dinero en víctimas es
otro de los elementos donde el Estado tiene que intervenir. Evidentemente, el movimiento a favor de las víctimas surge, bueno, estas medidas asistenciales surgen en Nueva Zelanda, el mundo anglosajón, en los años 60, y se han ido extendiendo por todo el mundo. En algunos países se han dictado leyes maravillosas, donde el Estado indemnizaba todo, como el DF, el Distrito Federal de México, en 1969, y esa ley no se cumple, es decir, que no hay ninguna indemnización. Uno puede hacer leyes, hacer una ley es lo más barato que hay, y para resolver el conflicto hago la ley, pero si luego no la doto de contenido, ahí queda la ley, y tal vez la gente se queda contenta con que se ha reformado la ley, pero no es solo eso. El Estado tiene que actuar de una manera no pasiva, sino de una forma importante. Y de la misma forma que se reclama unas cárceles dignas y una administración de justicia digna, pues se tiene que reclamar que las víctimas reciban un apoyo. Porque son la parte también de este proceso. Es decir, no podemos decir, no, mira, lo que se ha venido haciendo hasta ahora, bueno, vamos a ocupar solamente de una de las partes. Y la otra también requiere apoyo, de todo tipo. Y realmente no es tanto el dinero que se requiere, no es tanto el dinero. En términos económicos, macroeconómicos, lo que cuesta una cárcel, no es tanto el dinero que se requiere para solventar el problema de las víctimas de los delitos violentos. Es decir, estadísticamente no es tanto el dinero que se requiere para estas personas. La aprobación de las leyes sin contenido económico, que lamentablemente en Costa Rica es una consistencia, pero que, por ejemplo, recuerdo el caso de los Estados Unidos, donde una ley para aprobarse tiene que ir acompañada de el recurso económico, de dónde se va a sacar el dinero. En Costa Rica le decimos darle a tolillo con el dedo a la gente, pero lo que se refiere es decir, contentarlos con una ley nominal que no puede ser práctica. Es una constante a nivel mundial. Bueno, hay varias cosas importantes. Para empezar, esta normativa está impulsada de los años 80 también desde Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas, a través de sus resoluciones, sus acuerdos, sus recomendaciones, pues realmente lo que dice es, los estados se comprometen a esto, pero lo pagan ellos, Naciones Unidas no paga nada. Es decir, que se han consensuado que en todo el mundo exista una normativa para la protección de las víctimas, pero obviamente desde Naciones Unidas no sale dinero. Y entonces cada estado que se compromete, luego lo hace ley. Pero claro, algunos cumplen. Es decir, yo puedo decir el caso español, donde hay estructurada una oficina de asistencia a las víctimas de los delitos violentos y contra la libertad sexual que funciona muy bien. Es decir, que existen muchas oficinas y donde el dinero es público, pero están en algunas comunidades, por lo menos en Andalucía, está gestionado por empresas o por ONGs o instituciones que no son públicas. Y esas empresas son las que reciben los fondos públicos y generan un mecanismo de psicólogos y de asesores letrados, digamos juristas, y de médicos en general y asistentes sociales que colaboran a que la víctima del delito inmediatamente recibe una información completa y una ayuda completa, digamos, para empezar a resolver su problema, porque a veces hay problemas que no tienen solución y de repente el calvario que padece la víctima es muy largo en el tiempo y con consecuencias de pérdida de puesto de trabajo, de no volver a ser la persona que era antes, de unas situaciones de no superarlo, ¿no? Y entonces, bueno, el Estado tiene que implicarse todo lo que pueda en este problema. Entonces, claro, esto tiene muchos espacios, invitaciones de Naciones Unidas, intentar buscar soluciones. La víctima aparece en otra de las importantísimas decisiones en lo que se curativa o en la mediación penal, es decir, llegar en algún momento a eliminar el proceso y llegar a sentar enfrente a autor y víctima de un delito para que resuelvan el conflicto, se busque una indemnización y se culmine ahí el proceso. Pero como no es muy difícil de ver, esto no tiene ningún tipo de futuro en delitos violentos o en una violación. Yo no puedo sentar al violador y a la violada para que se resuelva su problema, pues eso sería ir contra natura estrictamente. Es decir, que lo que hay que hacer es delitos patrimoniales, de poca entidad, sin violencia, perfecto, vamos a buscar esa solución, intentemos la mediación penal, que la víctima consienta o diga qué es lo que quiere y el otro aporte lo que pueda y de repente, si están de acuerdo, evitar el proceso penal y que todo el mundo se vaya en paz a su casa. Entonces esta solución es plausible. En cambio, decir que se puede aplicar esto a un homicidio, pues es impensable, a un delito sexual o a muchos de los más graves supuestos de violencia doméstica o de familia, no se puede pensar. Pero son aspectos de la victimología. Estoy hablando yo en general de lo que es la política criminal en materia de víctimas, incorporar a la víctima en el proceso, incorporarla en el mecanismo judicial,
como alguien activo, alguien que escucha. Y yo voy a comentar algo porque en el ámbito, es muy interesante el ámbito de la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional que se ha creado y claro, nosotros estamos pensando en víctimas locales, estamos pensando en Costa Rica, pero también hay víctimas de guerra en todo el mundo y esas víctimas pueden reclamar ante la Corte Penal Internacional. Y cuando se creó la Corte Penal Internacional en el año 1998, el Tratado de Roma, hubo un debate muy importante en su gestación entre dos puntos de vista. El punto de vista anglosajón, que querían que la víctima no apareciera para nada en ese proceso ante la Corte Penal Internacional, y el punto de vista del derecho romano, los otros países con otra tradición histórica y jurídica, que querían que la víctima apareciera en el proceso. Entonces, los anglosajones no queremos víctimas porque entorpecen el proceso. El resto del mundo es el que sigue la tradición romana, ya no, escuchemos a la víctima, démosle protagonismo. Y curiosamente, finalmente venció este punto de vista y en este momento en la Corte Penal Internacional cabe la posibilidad de que una víctima sea escuchada. Es decir, que hay que comprobar efectivamente que haya sido víctima del conflicto, pero puede intervenir en el proceso sin siquiera haberse constituido en parte. Es decir, que la víctima es parte digamos, de la información por sí sola, tiene que tener un letrado, porque claro, no puede ir alguien y tiene que de alguna forma demostrar que ha sido víctima, porque claro, el daño que le han causado. Si no, ante estos grandes procesos que aparecen genocidas o criminales de guerra, pues todo el mundo iría a decir yo estuve allí. Es decir, hay una investigación previa si la persona fue realmente una víctima, pero si lo fue, se le da un espacio, no se le da un reconocimiento. Y esto es interesante, porque es una nueva forma de incorporar a estas personas que han padecido gravísimos delitos en el marco de la justicia. Don Juan Carlos, quería invitar en este momento a nuestro analista penal, el ex juez Walter Acuña, analista penal de Noticias Reloj, porque también en vista de lo que nos ha contado don Juan Carlos aquí sobre la situación de las víctimas a nivel mundial, me interesa también reflejar un poco cómo se hace ese balance hacia nuestro país. Don Ewald, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, don Randall, don Juan Carlos y a sus oyentes. El tema de las víctimas es en Costa Rica, si bien con la reforma procesal del 98, donde la víctima se le da una participación importante, se crean salidas alternativas al proceso penal, se ha estado, desde mi punto de vista, manipulando para un poco el discurso de lo que se llama el derecho penal del enemigo. Y entonces estamos con un problema donde se está afianzando muy fuertemente en la opinión pública el discurso de dividir la sociedad en buenos y malos, donde el imputado a priori es un enemigo y como tal no merece ningún tipo de tratamiento como el que merecería un ciudadano que no sea imputado. Por el otro lado, un problema de política criminal enorme, muy propio desgraciadamente de lo que es Latinoamérica, y es la constante injerencia, consciente o inconsciente, de los poderes dentro de los ámbitos que les están vedados. No es extraño, por ejemplo, que el tema de la política criminal surge de la Corte Suprema de Justicia, no surge del Parlamento, no surge del Poder Ejecutivo. Por otro lado, cierto tipo de resoluciones que si bien pueden ser, objeto de una discusión enorme si son adecuadas o no, se ha visto interferencia por parte, por ejemplo, del Poder Ejecutivo para evitar su cumplimiento. Y por otro lado, la tendencia en la Asamblea Legislativa de el discurso hacia el incremento importante de las penas de prisión, sin plantearse dos problemas graves que estamos viviendo. Primero, la saturación del sistema penitenciario, que además es por sí mismo absolutamente ineficaz, y por el otro lado tenemos el problema de que no se quiere hablar de la posibilidad de penas alternativas o de penas diferentes a la pena de prisión, porque el discurso del derecho penal del enemigo no lo permite. Don Ewald, introducía también don Juan Carlos al inicio de esta entrevista un dato que me pareció muy interesante, y fue efectivamente la tesis de que el Estado en muchas ocasiones es responsable
o corresponsable de la inseguridad que se vive en las calles. En caso del costarricense, pues el Poder Ejecutivo lo ha admitido, estamos por lo menos 10 años rezagados en cuanto a infraestructura e inversión, y que esto permitiría, nos decía don Juan Carlos, en algún momento y en algunos países del mundo, en caso de que la persona acusada y condenada no tenga los recursos suficientes para indemnizar a la víctima, que sea el Estado quien indemnice a la víctima en su papel fallido de prevención del delito. ¿Qué le parece? Es una posibilidad que por lo menos en Costa Rica ya ha despuntado en tema de los accidentes de tránsito, cuando el Estado no ha dado el mantenimiento adecuado, la señalización adecuada, los sistemas de protección adecuados, y eso ha contribuido a que el daño resulte más grave en virtud de esa desatención del Estado. No creo que estemos todavía preparados como país para que el Estado empiece a responder de las falencias del sistema de seguridad ciudadana, porque entramos en un problema donde para abrir esa puerta tendrían los políticos que reconocer que cuando ejercen el poder, básicamente el poder ejecutivo, han sido incapaces de hacer los planteamientos suficientes y eficientes para el cumplimiento de las obligaciones del Estado. De manera que como planteamiento es válido. De momento yo lo veo en nuestra realidad limitado básicamente a los casos donde la ineficacia del Estado ha contribuido, por ejemplo, en delitos de tránsito, donde hay resultados de lesiones o muerte, se ha corresponsabilizado al Estado del daño y se le ha obligado a pagar algún tipo de indemnizaciones. Gracias a nuestro analista penal, don Ewald Acuña, quien aportaba también a esta discusión que tenemos en Minuto a Minuto. Don Ewald, muchas gracias, y por supuesto seguimos en contacto en las emisiones regulares de Noticias Reloj. Don Juan Carlos, ¿qué le parecieron estas ideas? Bien, vamos a ver. En primer lugar, tiene mucha razón en el sentido de que es fácilmente manipulable. Los movimientos de víctimas se pueden manipular. Es decir, el movimiento de víctimas tiene amplio implantación, o digamos que como todo el mundo se comprende o considera que puede llegar a ser potencial víctima del delito, entonces también puede ser utilizado de una forma irregular, es decir, utilizado políticamente para plantear estrategias político-criminales o para pedir venganza o ley y orden, hablando claro, ¿no? En este momento, a nivel mundial, no es un fenómeno solamente que se dé en este país, y muchas veces, no porque lo creen los medios, pero como es siempre noticia y se vende, se potencia la idea de la necesidad de reformar el Código Penal, de imponer más penas, de hacerlas más efectivas, de ir a la pena de prisión perpetua, y todavía no la pena de muerte, pero habrá alguno que pronto... Aquí se habla todos los días. La vuelva a pedir, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se llega a esta situación? Bueno, porque el ciudadano solo quiere vivir tranquilo y vivir en paz. Y como considera que jamás le va a pasar a él, que jamás va a tener ese problema, que jamás va a ser un problema suyo, no ser víctima, sino ser autor de un delito, por eso yo empecé diciendo lo que he dicho, es decir, que tenemos que hacer un acto de humildad, es decir, mira, cualquiera puede cometer un delito, tal vez menos grave, tal vez más grave, pero te pueden acusar falsamente de un homicidio y ejecutarte en algún estado de Estados Unidos, y luego 3 años después pedirte perdón, ¿no? Y entonces tiene que haber un sistema de garantías para evitar que no ocurran las desigualdades que ocurren. Hay un reclamo, o un movimiento, o muchos movimientos, que quieren un endurecimiento del sistema penal y que quieren exactamente lo que dijo el analista precedentemente, que se instaure un derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo ya existe, está en los códigos penales, y la excepcionalidad en muchas partes están vivas, vigentes, y por supuesto que es una estrategia inaceptable, ¿no? El derecho penal del enemigo es absolutamente inaceptable. Entonces, evidentemente, lo que se considera un movimiento de víctimas, que lo único que hace es potenciar este incremento de penas, esta pérdida de garantías, es algo que a mí no me parece bien. Por eso yo he dicho que todos estos movimientos, y los que yo conozco, creo que son bastante serios y sensatos en esa dirección, lo que buscan es, pues no deben meterse en lo que es
incrementar penas o buscar un más rigor en el sistema penal. Lo que tiene que hacer es tutelar, proteger, perseguir los derechos de las víctimas, que son importantísimos, que requieren una tutela jurídica y que requieren instrumentar mecanismos para conseguir asistencia social, y una tutela del Estado y de la sociedad. Distinto es que se conviertan en colegisladores y al hilo de lo que ha pasado, es decir, los códigos penales no tienen penas que sean de risa. Los códigos penales tienen penas durísimas. Y uno dice, pues 30 años, 40 años, 20 años. En México se pueden poner hasta 75, creo, bueno, 80 años. Algunos aquí sí son bastante desfasados. Bastante desfasados, le digo. Hay la pena por homicidio simple, doloso, sí. Es de 12 a 20 años. Sí. Sin calificar, digamos, sin agravantes. Es de 12 años. Esos 12 años se convierten en nuestro año judicial, que es de 9 meses, aproximadamente en 7 años. Y en Costa Rica, producto de la gran cantidad de personas que están en las cárceles, entonces al cumplir la mitad de la pena, tienen derecho a salir de la cárcel y terminar la mitad de la pena en la casa. Esta pena de 12 años se convirtió en una pena en la práctica de 3 años y medio. Claro, bueno, yo no sé, que es que no conozco yo la realidad. Yo lo entiendo, lo que quería era reflejarlo un poco, que a veces aquí la gente se queja de eso. Sí, bueno, es que bueno, hay que arbitrar mecanismos, yo no lo sé. Es decir, que la pena también tiene que cumplir unos fines, y si no se cumplen esos fines, ¿para qué está la pena de Estado? Lo que no me puede decir es que 15 años en la cárcel no es nada, porque 15 años es mucho. Yo lo escucho a veces, incluso en España, mis alumnos todos están igual y quieren incremento de pena, pero digo, vamos a ver, usted está un día en la cárcel. No, y si usted no está un día en la cárcel, ¿cómo se puede pensar que estar 15 años no es nada? 15 años en la cárcel es perder media vida. No es porque la gente viva 60, sino que se pierden unos años irrecuperables. Y entonces las penas son importantes, no son de risa, como parece que lo sea. Y no se va a resolver nada incrementando sin medida las penas. No se va a resolver nada, porque los conflictos hay que buscar otro mecanismo de solución, ¿no? Otro mecanismo de solución. Alternativas a la prisión, por supuesto, hay que buscar alternativas a la prisión. Pero claro, a la persona que ha cometido un delito se le tiene que exigir también que de alguna forma muestre los síntomas de su rehabilitación, y que esa rehabilitación y esas ventajas, ese beneficio de pena que se le da es por algo, es porque ha avanzado en el tratamiento penitenciario, no porque ha pasado exactamente 3 años y medio y no hay sitio en la cárcel y hay más urgencia de encerrar a otro, se le manda a la cárcel, a la calle. Eso es absurdo. Es decir, claro, de alguna forma, lo que con desigual éxito o con poco éxito, pero todo el movimiento resocializador tiende a que la persona pues vaya reduciendo su pena, si es que va cumpliendo los objetivos resocializadores. Si en la cárcel trabaja, si en la cárcel estudia, si en la cárcel va haciendo algo que sea positivo para demostrar a la sociedad que se quiere reintegrar, ¿no? Hay gente que no se reintegrará nunca y hay otros que sí. Entonces estamos en ese contexto de, como no somos dueños también de la... no somos adivinos, no podemos saber si en concreto A se va a resocializar y B no lo va a hacer. Tampoco podemos presumir que nadie se vaya a resocializar. Es probable que muchos no lo hagan y es probable que algunos sí lo hagan, ¿no? Pero bueno, esto del derecho penal del enemigo es algo insustentable, insostenible, no se puede justificar. El sistema tiene falencias. También se decía que en materia de tráfico el Estado es el que en algunos casos ha, digamos, subvencionado, pagado o reconocido su responsabilidad. Ha sido una novedad en los últimos 3 años. Pero realmente, si hay responsabilidad porque no se ha asfaltado una carretera, pues evidentemente hay muchos casos en los que hay víctimas potenciales que están pidiendo auxilio a gritos y nadie les ayuda. Y esas víctimas potenciales, donde el Estado falla, y muchas veces falla, porque no puede, también es cierto, no tiene medios. Como le hemos quitado dinero a las carreteras y hay falencias en el sistema, hemos quitado dinero a la policía preventiva o a medios alternativos o a las acciones sociales, porque muchos delitos se pueden prevenir perfectamente si hay una acción social previa, si de repente se va a buscar una solución a un conflicto que se ve venir, me refiero a algunos delitos concretos, no en todos. Claro, en la delincuencia indiscriminada, el que sale a robar, a tirar tiros, pues eso no se puede prevenir nada. Ya tiene un plan trazado y lo va a cometer y va a buscar víctimas según inocentes, el primero que se cruce, ¿no? De todas formas, entonces, por eso, en estas circunstancias, insisto en la necesidad de primero de colocar a la víctima en el proceso, pero no más allá que el imputado. Una cosa es
que la víctima tenga derechos en el proceso que se le desconocían, y otra cosa es que el imputado vaya a perder el más mínimo derecho. Y, por supuesto, en ningún caso buscar en estas estrategias de ley y orden, de seguridad ciudadana, de incremento, de presión penal, porque hay algo que usted mismo lo ha dicho: si el Estado no tiene dinero para invertir en lo que son los mecanismos preventivos, ¿qué hace? Va hacia la reforma del Código Penal, que es baratísima, porque es publicar en papel lo que se ha resuelto en un boletín oficial, incrementar las penas, y luego corre el azar. Al que detengan seguirá muchísimos más años en la cárcel, al que no detengan seguirá delinquiendo, porque no va a haber mecanismos para prevenir, para detener y para condenar a esas personas. Como no hemos invertido donde tenemos que invertir, pues llegamos a la conclusión que hemos incrementado las penas, y el que sufre esa pena draconiana, eterna, de 55 años, pues va a ser el chivo expiatorio de todos los problemas de la sociedad. Vamos a seleccionar a los que caigan, serán los que sufrirán muchísima pena, y nosotros no van a caer porque no hay dinero para prevenir el delito que están pensando cometer. Juan Carlos, le voy a robar solamente un minuto, porque le contaba al principio de esta entrevista que hoy ocurrió una lamentable noticia aquí en el país. Nuestra compañera Patricia Durán está en ese momento en un operativo que está haciendo la Policía Judicial a esta hora de la tarde, relacionado con el robo de 215 armas el día de hoy en el arsenal de la Policía de Tránsito. Patricia, buenas tardes. Hola, Randall, muy buenas tardes, y comentarles que en este momento tanto el Ministerio de Seguridad y también el OIJ se encuentran aquí en Alameda, conocida como Las Tenis, esto en León 13, donde en este momento se encuentran esperando para realizar el allanamiento de una de las viviendas que fue identificada de la mañana, y en la que coincidieron nuestras autoridades, donde presuntamente podrían estar algunas de las armas, sin todas, las 215 sustraídas esta mañana de las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, o de Tránsito en este caso específicamente. Comentarles que en este momento hay dos negociadores del OIJ tratando de convencer a las personas que están dentro de sacar el material que tienen, si es que lo tienen en este momento. Por eso no se ha realizado el allanamiento oficial. Sin embargo, en este momento hay un gran dispositivo de seguridad desde el ingreso de León 13, y conforme nos acercamos lógicamente hasta Alameda, ya hay más de 20 oficiales de la policía, de Fuerza Pública, como de la GAO, como del OIJ, en este momento a la espera de lo que acontece. Se supone, claro, que nosotros podemos ver en este momento un vehículo rojo, sería el que había transportado las armas hasta este lugar. Sin embargo, estamos a la espera de que salgan los investigadores y los negociadores del OIJ para que sí nos amplíen detalles de si existen o no, si están las armas en este lugar o no. De lo contrario, habría otros lugares también ya identificados donde se pudo haber llevado parte de este material sustraído en horas de la mañana. Vemos el movimiento de la gente del OIJ. Ellos rodean completamente una vivienda que se encuentra a un escasos 100 metros de donde nos ubicamos, y resguardada lógicamente por aproximadamente 10 oficiales, quienes... Ya casi vamos a restablecer el contacto con Patricia Durán. Lo perdimos. Suponemos también que las antenas en ese momento de comunicación de las autoridades están dificultando la señal celular. Lo cierto es que el OIJ ubicó entonces la Policía Judicial esta casa, donde estarían 215 armas robadas en el sector de León 13 al noroeste de San José. 6 horas y 14 minutos le tardó la Policía Judicial hoy en ubicar entonces estas armas robadas, les decíamos, en una bodega en el sector de la Dirección Nacional de Tránsito en San José. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con don Juan Carlos Ferré, el analista y también catedrático de la Universidad de Huelva en España, que nos ha ayudado a contarnos también cuáles son los esfuerzos internacionales por lograr poner de nuevo en la palestra el papel de las víctimas en los procesos judiciales. Ya regresamos. Cuando la noticia va más allá, minuto a minuto. Ya regresamos con Minuto a Minuto. ¿Querías una promo que te pusiera de cabeza? Voltea tu lata de cualquier té frío o néctar del monte. Envía el código que aparece debajo de tu lata al 7447 desde tu celular o actívalo vía internet y participa para ganarte al instante muchos premios. ¿Qué esperas? Voltea tu lata y gana con Del Monte. Tomó billones de años
pero fue perfecto. Nueva vida nacía de la vieja. Una parte estaba ardiendo, otra estaba congelada. Una mezcla de elementos atmosféricos de constante movimiento mantuvieron la temperatura perfecta para conservar el delicado balance. Es como un milagro. Y cuando uno ve que todo funciona perfectamente, se da cuenta de que verdaderamente lo es. Pero hoy la tierra se está calentando. Si continúa así, lo que apagó nuestra sed inundará la tierra. Lo que llenó nuestros platos se convertirá en polvo. No es culpa de la naturaleza, sino nuestra. La naturaleza no lo puede detener, nosotros sí. Pero tenemos que empezar ya. Continuamos con Minuto a Minuto. La noticia va más allá. Minuto a Minuto. Volvemos a Minuto hoy con don Juan Carlos Ferré, analista penal y catedrático de la Universidad de Huelva en España, con quien conversábamos sobre el papel de las víctimas en los procesos penales a nivel mundial. Y precisamente, nada más retomando el última hora que nos brindaba Patricia Durán desde León 13, la policía ubicó esta tarde a 6 horas y unos 17 minutos desde que se dio la noticia del robo en el arsenal de la Policía de Tránsito, la casa donde estarían las 215 armas robadas el día de hoy en una casa en León 13. Hay negociadores del organismo de investigación judicial, nuestra compañera está en el lugar también para brindarnos los detalles. Don Juan Carlos, este elemento nos da esta noticia de última hora también nos da un elemento para analizar en el papel de las víctimas. Y es que yo decía el tema de las 6 horas y 13 minutos, porque a las 6:30 de la mañana fue cuando se dio el robo, en el sentido de que todas los recursos policiales el día de hoy, prácticamente todas las agencias están trabajando en este caso el día de hoy, han logrado en 6 horas y media dar con los sospechosos. Sin embargo, cuando uno llega como víctima de un delito a denunciar a la Policía Judicial aquí en Costa Rica, por ejemplo, ocurre una situación bastante curiosa. Primero, uno tiene que entrar solo o con el abogado, pero me refiero solo, sin ningún soporte emocional, a denunciar. Eso ocurre acá. Y también pues tiene que declarar en un proceso muy largo, tiene que estar llamando para ver si ha avanzado algo el caso, y sin embargo eso se contrapone con la investigación que han logrado, por ejemplo, el día de hoy en 6 horas, luego de un robo grave para el Estado costarricense. ¿Cómo refleja esto además las prioridades que dan los estados a los delitos y a las víctimas? Cuando una víctima de un delito es un ciudadano común y corriente, sin influencias, sin contactos directos, ¿qué nos refleja? Nos refleja que hay, lo más importante, creo yo, es que la policía tiene mucha capacidad, que es una policía competente y que cuando quiere puede descubrir rápidamente los delitos. Evidentemente no puede hacerlo siempre, porque hay muchas denuncias, hay muchos expedientes, hay mucho trabajo, y cuando se prioriza de otra forma, pues uno entra en la lista de espera y tendrá que esperar días, meses o años en que se pueda descubrir lo que ha ocurrido en su caso personal o particular. ¿Es una constante en el mundo? Bueno, sí es cierto, yo creo que sí. ¿Qué ha pasado? Si ha habido muerto, tiene una prioridad. Si no lo ha habido y es un hurto robo, menos. Y si ha sido solo que se han sustraído el coche, pues de casualidad pueden encontrarlo, pero digamos que no hay medios, ¿no? Yo creo que a nivel mundial no hay medios suficientes para descubrir y perseguir con la misma celeridad todos los crímenes. Y cuando se prioriza atendiendo tal vez, en este caso, que ha sido una situación un poco rocambolesca, ¿no? Que se sustraigan armas de la policía, es algo que parece que un poco que afecta hasta el mismo orgullo de los que, estaban encargados de su custodia o protección. Entonces, claro, en ese contexto hay más celeridad. ¿Se puede resolver esto? Pues yo creo que hay que priorizar los delitos, el grupo de delitos de los que estamos hablando, lo que son los delitos violentos, lo que son los delitos con resultado de muerte, heridas graves, secuestros, crimen organizado. Eso necesita una inversión policial muy fuerte,
porque claro, si no hay medios y mecanismos, y tienen que ser delitos prioritarios, porque realmente que a alguien le roben, pues si no ha habido más que el robo, es muy grave, pero también puede ser que los seguros respondan, o hay otro tipo de solución al conflicto desde el punto de vista patrimonial, que no es igual que cuando se ha perdido una vida, o se llega a los delitos sexuales, o se llega a la ya mentada violencia de género. Entonces, en todo este panorama y en todo este contexto, lo que hay que buscar es, no sé, también una forma, y en los medios. Yo entiendo que la policía puede estar muy bien formada y puede recibir enseñanzas teóricas, pero si no tiene los laboratorios que nosotros vemos en las películas y nos asombramos, también es falso de los laboratorios, ¿no? Que en 5 minutos sacan el ADN de todo el mundo, y no solo el ADN, sale la foto ya de la persona, el domicilio, y una foto reciente además, y el domicilio y dónde está en ese momento, porque lo han localizado por el GPS, en 5 minutos, digamos, ¿cómo se hace? Y el investigador le dice, ubíqueme a todas las personas que hayan tenido antecedentes de trabajar en oficios domésticos en los últimos 5 años en tal lugar de la ciudad en 2 minutos. Y sale, ¿no? Y cuando descubren un cuarto de huella y sale el autor y toda su familia, sale de ahí. Es una cosa increíble, una tecnología que no existe, que nos la hacen creer por la televisión. Bueno, no se puede aspirar a eso. Sin embargo, evidentemente hay que invertir, y las pruebas criminológicas son caras. No es que se disponga, ni siquiera en Estados Unidos disponen de los medios que vemos, porque vemos algo que es no parecen laboratorios criminalísticos, parecen salones de, no sé, museos, ¿no? Y con toda la tecnología y un dinero que realmente no existe en la realidad, ¿no? Y bueno, y una falta de trabajo, porque claro, allí parece que todos siguen un solo caso, y están días y días y días con un solo cadáver ahí que le están haciendo una única autopsia. Esa la realidad no es esa, ¿no? Y claro, pues eso también permite que haya que comprender a la policía en sus investigaciones y que no puedan realizar todo lo que parece que debe ser el modelo perfecto, ¿no? Sin embargo, el Estado debe invertir en todo esto. No podemos quejarnos si no hay inversión en prevención de delitos, y también tiene que haber inversión en resocialización. Yo tengo que insistir que la resocialización, aunque no sea una finalidad que se consiga muchas veces, pues tiene que darse a la persona que ha delinquido la posibilidad de reinsertarse. Y eso se hace también con dinero, porque no se puede decir, resocialícese usted en la celda que le voy a dar 4 libros para que lea. Pues no es eso, ¿no? Tiene que haber un tratamiento, tiene que haber expertos, tiene que haber un esfuerzo del Estado para que las personas vuelvan a una senda, de alguna forma, de estar y vivir en sociedad pacíficamente. Todo lo que usted me dice de la inaplicación de muchos, penas, y genera estos movimientos en contra, es decir, que esto va de un lado a otro, y de lo que debería ser una sociedad que funciona con las penas previstas, pues llegamos a una sociedad que reclama más penas y que pide más venganza, y que no comprende qué es lo que pasa. Entonces, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es profundizar la resocialización, buscar de alguna forma que las personas se inserten socialmente, y no hacer caso a los que piden venganza y más ley y orden, porque yo creo que eso no resuelve los problemas. Al contrario, seguramente los incrementa. No. Y lo que sí, colocar a la víctima en su sitio, en su lugar, que es un sitio importante, preponderante, pero no para hacer política criminal. La víctima no hace política. Lo que hace la víctima es exigir que se respeten sus derechos y garantías fundamentales, que se le trate honestamente, que se le trate dignamente, y que se le resarza en la medida de lo posible por lo que han padecido, tanto económica, afectiva, como social y jurídicamente. Don Juan Carlos, usted está en Costa Rica en apoyo de ASOPAS, la Asociación de Familiares de Víctimas de Homicidio, y tengo entendido dará algunas charlas durante esta semana, si no me falla la memoria, lunes, martes, jueves y viernes. Exacto. Hoy lunes, mañana martes, el miércoles no hay, el jueves y el viernes, tal vez si la repasamos, don Juan Carlos. Sí. Ese será en el auditorio de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, y se van a tratar tanto lunes, martes, jueves y viernes por la tarde, a partir de las 5:30, 6, todos estos temas del equilibrio en el proceso de los derechos de la víctima e imputado, el estado actual de la víctima en Costa Rica, alcances de la victimología en la teoría jurídica del delito, la política criminal, como he dicho, un tema interesantísimo en esta materia, y los derechos de la víctima en los tribunales internacionales. Por último, una conferencia de política criminal. Es decir, que durante todos estos días vamos a estar debatiendo, y va a ser un foro, espero, del que salgan conclusiones importantes. Que se quite esa idea de que
aquí lo que se está pidiendo es ley y orden. No, ya está puesta. Lo que estamos pidiendo, o lo que se pide, es colocar a la víctima en un papel, en un lugar importante dentro del proceso penal, más bien de respeto. Y no, por mi parte por lo menos, tengo muchos amigos de la asociación que son quienes me invitan, pero yo no soy miembro de la asociación y entonces no puedo suscribir o decir que sí o no a sus postulados. Pero realmente creo que no se puede pedir incremento de pena, ese tipo de cosas. Simplemente hay que estar en el marco y en el modelo de una víctima con derechos. Don Juan Carlos, muchísimas gracias. Las horas son entre 6 y 7 de la noche, ¿verdad? Exactamente. Según los días, a las 6 empieza todos los días. Perfecto, nada más, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Esperamos que estos 50 minutos sirvan para, como en el caso de los miembros de Asopaz que han vivido la irreparable pérdida de un familiar víctima de un homicidio en las calles costarricenses, y sobre todo que han venido a generar alguna presión también en los últimos años en cuanto a la actitud de las autoridades judiciales y en las investigaciones, y también a concientizarnos al resto de ciudadanos de lo que viven, pues sea un granito de arena también en concientizarnos a cada uno de nosotros que podemos ser víctimas, prácticamente todos en algún momento, o también podemos cometer algún delito culposo sin necesidad ni siquiera de programarlo. Nada más le voy a robar los últimos 2 minutos de programa para ir otra vez a León 13 en esta noticia que se ha generado desde esta mañana en la Dirección General de Tránsito. Patricia, adelante. Gracias, Randall. Comentarle que en este momento la parte de negociación continúa. Hay 2 miembros de la IJ en negociación y los demás, que es la unidad de choque, se encuentran lógicamente resguardando la parte externa de esta casa que vemos ubicada aproximadamente, tienen que imaginarse una alameda, a los 100 metros de esa alameda, en una esquina a mano izquierda se encuentra la casa que en este momento donde se presume están las 215 armas que se habrían sustraído del tránsito en horas de la madrugada. Patricia, dígame. Nada más un dato, si puede usted observar desde ahí el equipo de choque que está presente en escena, a cuál cuerpo policial corresponde, porque eso nos daría luz también si la investigación la ha manejado el organismo de investigación judicial desde el punto de vista de investigación del delito, o la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional desde el punto de vista de seguridad del Estado costarricense. ¿Puedes observar desde ahí cuál equipo de choque es? Es la unidad de choque de la IJ en este momento. El CERT, el Servicio Especial de Respuesta Táctica. Patricia, adelante. Respuesta táctica, exactamente. La CERT se encuentra en este momento negociando aquí o tratando de ingresar a esta casa. Sí, debemos comentarles, Randall, que ellos ya fueron a traer las herramientas necesarias para poder ingresar por la fuerza a esta vivienda, porque no se ha logrado obtener ninguna respuesta todavía de las personas que se encuentran dentro de la vivienda. Recordemos que lo que intentan es que se tiene la idea de que ahí se encuentran las armas, que las entreguen, o por lo menos que entreguen materiales que tienen supuestamente en esta vivienda. Como no se ha logrado, ya en cualquier momento estaría ingresando por la fuerza. Ya ellos trajeron las armas o las herramientas pesadas que necesitan para poder ingresar a esta vivienda. Se encuentra, le podemos decir, no vemos la casa específicamente desde donde estamos porque es la calle principal y obviamente está resguardada con cinta amarilla, pero sí de la Alameda, como podemos decir, hacia el este, un par de metros hacia el este, es donde se encuentran en este momento la unidad CERT haciendo el resguardo de esta casa. Este no es el único operativo, hay varios puntos ya identificados por parte tanto de la fuerza pública que se encuentra aquí, que fueron los primeros hoy también junto con el hoy a esta vivienda. Pero ¿por qué se encuentran en la Alameda las tenis aquí en León 13? Básicamente porque todas las unidades que desde la madrugada realizan la investigación han coincidido en este punto y se supone que habrían encontrado también o habrían visualizado el carro que había transportado estas armas hasta este lugar. Decirles que en este momento, Randall, aquí desde afuera estamos viendo aproximadamente a 4 personas de la CERT, hay como 3 de fuerza pública esperando simplemente las indicaciones ya para ingresar. Esto nos hace presumir en este momento que todavía no han ingresado por la fuerza y están esperando que los negociadores de la OIJ tengan luz blanca o alguna información al respecto. No sabemos cuántas personas, si no ha trascendido cuántas personas habría dentro de esta casa donde se encuentran en este momento supuestamente las armas, así que estaremos esperando este operativo que finalice y ver qué respuestas dan. Sin embargo, no hay movimiento grande en este momento todavía. Sí vemos aquí en las afueras varios operativos, hay
operativos desde el ingreso de la León 13, donde efectivos de la Fuerza Pública realizan, básicamente detienen a todos los carros que intenten cruzar por esta vía, los detienen, revisan los carros y luego el operativo hacia la parte interna de la León 13 es un poco más específica, con varios cierres de calles para llegar hasta esta alameda, uno de los lugares destacados con más peligrosidad aquí en la León 13. Nosotros nos mantendremos aquí, Randall, para brindarles a ustedes detalles de lo que acontece, y en el momento que ya ingresen y haya más información, si están las armas o no, estaremos informándolo aquí en Noticias Reloj. Gracias, Patricia. En buena hora se ubiquen estas 215 armas de fuego, que serían 215 armas más que anden en la calle, visiblemente para nada bueno, que es lo que se robaron hoy del armamento de la Policía de Tránsito. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en Minuto a Minuto. Los esperamos mañana en un nuevo programa. Buenas tardes. Porque hay noticias que trascienden en el tiempo. Escuchó usted Minuto a Minuto. Más allá de la noticia, con Michelle Mitchell. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.